Bueno, buenas tardes. Un nuevo miércoles y como todos los miércoles desde hace más de 6 años, una nueva emisión de Miserias de la Economía, un programa de crítica económica, pero también de economía crítica. Como ustedes saben, desde este año, también por el 32.1 de la televisión digital abierta. Y hoy tenemos que abrir el programa con una noticia poco placentera, y es que en una actividad que se realizó hace pocos días estaba filmando el equipo de Barricada TV y amigos del ajeno han sustraído un bolso donde había una cantidad de equipos de acá de Barricada por un valor aproximadamente de 25.000 o más pesos. Para una emisión comunitaria como esta es una pérdida grande que están tratando de reponer. Se ha abierto una cuenta que seguramente pondrán ahora en pantalla para quien quiera colaborar con Barricada TV para que se repongan, que son indispensables esos equipos para poder seguir haciendo el noticiero popular y las actividades que se hacen acá, ¿no? Así que bueno, con esa noticia empezamos el día de hoy. Y China es actualmente la segunda economía del mundo, pero no son pocos los que auguran que pronto, en pocos años más, será la primera. Ya es el primer exportador del mundo. El ahorro interno de China es hoy el principal sostén de la hiperliquidez y las bajas tasas monetarias que hay en el mundo. Además está liderando la investigación en inteligencia artificial, está avanzando en la robótica, en fin. Es una potencia económica que está dispuesta a disputar los primeros planos de la economía mundial y también a partir de Davos y ante la retracción de los Estados Unidos ha decidido asumir la globalización mercantilista de esta época y pujar por el libre comercio. Justamente pronto lo veremos en la Argentina, que viene la OMC y viene con una de las discusiones es si China es o no una economía de mercado, que es algo que podemos ver hoy también acá. Y para eso, para conversar sobre estas cuestiones, está con nosotros Dan Esteso, politóloga, máster de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Barcelona y también es magíster en Administración Pública en la Universidad de Beijing, donde además vivió durante 2 años en la República Popular China. Y es actualmente asesora del Centro de Estudios Políticos de China. Está con nosotros también Ariel Slipak, economista, docente de la UBA y de la Universidad Nacional de Moreno, investigador sobre las cuestiones de China, la integración de América Latina, ha trabajado últimamente en las relaciones China-Alemania y otra serie de temas de carácter internacional. Bueno, con todo ello vamos a tratar de ver qué es esto, qué es lo que hoy es China, qué puede pasar de aquí en el futuro, pero eso será en unos minutos. Ahora vamos a un corte y enseguida regresamos. La cara de la guerrilla siempre ha sido oculta, clandestina, siempre se cuenta por pedazos, entonces le queda todo el campo mediático para que el gobierno construya una imagen de nosotros, ¿no? De ahora en adelante, pues yo creo que el trabajo es precisamente ese, ¿no? Mostrar la verdad, donde se van a mostrar con cifras en mano quiénes son los victimarios y quiénes son las víctimas, con una verdad histórica como la que ya marcamos nosotros en La Habana, donde se muestra quién inició la guerra, por qué se iniciaron las FARC, cuál es la lucha de las FARC, con estadísticas en mano, ¿no? Los paramilitares, los falsos positivos, la inversión norteamericana en la guerra y la defensa del pueblo colombiano, que en realidad ha sido el mismo pueblo el que ha financiado y que ha impulsado de cierto modo la resistencia armada desde el inicio. Y los medios de comunicación pues son vitales. Nosotros pensamos, o personalmente yo creo que se tendrán que crear películas, novelas guerrilleras, si se puede, para mostrar esa realidad, digamos, que tenemos y donde cada guerrillero es una historia terrible, de víctima, de abandono estatal, de persecución. Barricada TV, adelantando la construcción de un nuevo mundo.
política con todas las palabras. Verdugos del futuro, sonrisita mortal, de traje y guantes te han vuelto a robar. Si espinan tu camino, ya no mires atrás, peor es mentirse y morir sin pelear. ¿Pagan impuestos los que más tienen? En Argentina existen 114.000 personas millonarias. La mayoría posee $1 millón o más. Unos 1.000 millonarios tienen al menos 30 millones. Y solo 7 multimillonarios atesoran fortunas mayores a los $1.000 millones. En Latinoamérica es sabido que cada millonario posee, en promedio, unos $15 millones. Es decir, que los 114.000 millonarios argentinos tienen un total de $1,7 billones. Si estas fortunas pagasen el 0,75% que corresponde al impuesto a los bienes personales, el Estado contaría con 216.750 millones de pesos anuales, suficientes para acabar con el hambre en el país. ¿Cuántas escuelas podrían sostenerse con este dinero? ¿Cuántos hospitales se podrían construir? ¿Cuántas jubilaciones se podrían pagar? ¿Cuántas inversiones productivas podrían realizarse? ¿Cuántas cloacas? ¿Cuántas rutas? ¿Cuántos puentes? ¿Cuántas vías? ¿Cuánto empleo? Del 10 al 13 de diciembre de 2017, la Organización Mundial del Comercio realizará su 11ª reunión ministerial en Buenos Aires. Pero, ¿qué es una reunión ministerial de OMC? La Organización Mundial del Comercio representa el interés de las corporaciones transnacionales por liberalizar el comercio mundial y eliminar las regulaciones estatales. Es un organismo insignia de la globalización neoliberal. Tanto desde las organizaciones sindicales, campesinas, medioambientales, indígenas, estudiantiles, así como desde todo espacio de acción colectiva organizado en torno a la defensa de sus derechos, existe un llamado a detener la expansión de la OMC. No hay futuro, ni derechos, ni bienestar en los acuerdos que se realizan a espaldas de los pueblos y a favor de las corporaciones transnacionales. Así como dijimos no al ALCA junto a los pueblos de Latinoamérica en Mar del Plata en 2005, en diciembre de 2017 en Buenos Aires, hagamos sentir nuestro rechazo a la globalización neoliberal. Otra economía es posible. Otro mundo es necesario. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Daphne Esteso, Ariel Slipa, muchas gracias por dedicarnos un poco de tiempo y venir acá al piso. Y bueno, hace pocos días atrás se realizó el 19º Congreso del Partido Comunista Chino, donde ha ratificado la línea, prácticamente está creo que asegurada un tercer periodo para el presidente Xi Jinping, lo cual con la edad que tiene y como eran los estatutos hasta ahora no podía ser posible. Pero lo que es más importante, todos sus pensamientos sobre el modelo chino el socialismo chino para una nueva era han sido instalados
en los estatutos como una guía para la acción del partido. Vos que has estado tanto tiempo allá y que seguís con detenimiento, Dani, ¿cuál es el significado profundo de esto? Bueno, es muy profundo. Para mí marca uno de los 3 momentos de la historia china, como Xi Jinping se puso a la altura de Mao luego de Deng. Es la primera vez que un dirigente del Partido Comunista Chino, el partido está por encima del Estado en China, se pone a la cabeza de esta nueva era en los estatutos. Como vos decías, hay una regla no escrita cuando se hacen los congresos del Partido Comunista cada 5 años, que es que los mandatarios duran 2 años, esto igual es no escrito, digo, puede variar, pero cuando ese dirigente termina el primer mandato, ya va a anunciar quién va a ser que lo va a suceder cuando termine su segundo mandato. Y esto es algo que Xi no hizo y se escribió a él mismo en la historia china, como bien vos decías, a la altura de Mao, que en China tiene una presencia fortísima. Todos los billetes de los yuanes en China tienen la cara de Mao está en todos lados, digo, tiene casi una presencia religiosa. Y esto viene pasando también con Xi, la presencia de su cara también. Entonces, bueno, tiene una muy fuerte significación. Sí, sí. Ahora, hay 2 cuestiones. Por un lado, sí, en la reunión de Davos se asumió como el liderazgo de la globalización mercantilista de este tiempo, lo que se le llama ahora la segunda etapa de la globalización. En eso tiene una alianza con Alemania, vos trabajaste eso, sería bueno más adelante ver eso también, pero al mismo tiempo que, bueno, ahora acaban de estar en la reunión de la ASEAN, que han firmado el acuerdo transpacífico con todos los países menos Estados Unidos, ¿no? O sea, está avanzando en eso. Pareciera en una competencia con Estados Unidos, pero al mismo tiempo hay una serie de estudiosos del tema que dicen que los acuerdos que alcanzaron a principios de año en la casa de Trump y Xi, son muy importantes desde el punto de vista de rebajar el déficit comercial de Estados Unidos, que es altísimo con China, creo que como alrededor de 530.000, 300 y pico es déficit de dólares, 30.000 millones de dólares. Aparentemente China colaboraría en la inversión en el gran programa de infraestructura que tiene Trump, pero al mismo tiempo China le estaría abriendo algunos espacios que están cerrados, porque en realidad la economía china es bastante cerrada a pesar de todo, ¿no? Hay algunos indicadores, ¿no? Pero ¿cómo ves eso, Ariel? ¿Hay una situación que compiten en un plano, en otro lado hay un gran acuerdo entre las dos potencias? Yo creo que siempre que miramos relaciones entre países, a mí me gusta distanciarme del marco teórico de la gente de las relaciones internacionales, en donde la unidad de análisis es el país. Para mí la unidad de análisis es el actor social o la clase social de cada país. Entonces en China hay un sector de empresarios dentro del partido vinculados a intereses de exportadores de Estados Unidos, y Estados Unidos siempre fue el primer destino de exportaciones de China, pero también hay todo un sector dentro del PCE vinculado a los funcionarios o mandatarios provinciales. Entonces, lo que se vio en el último congreso para mí es la ratificación de esta tendencia de crecer en base al consumo interno y no tanto a exportaciones. Entonces China aprovecha y digo, es correcto para China que Estados Unidos reduzca su déficit comercial con la República Popular de China. ¿Por qué? Porque China era el principal prestamista de Estados Unidos. Ha dejado de serlo, ¿no? Sí, en el 2015, cuando devaluó 4,6% en 3 días, lo que hizo fue, subieron los títulos del Tesoro de Estados Unidos, vendió títulos y compró oro. No sé si ha dejado de serlo. Creo que el primero es Japón ahora. Creo que tiene una posición de ir reduciendo sus tenencias en dólares. Sí. ¿Por qué? Porque China, en parte de este empoderamiento
que vos mencionabas, de lo productivo, financiero, militar, tecnológico, quiere que su moneda, que ya entró a los derechos especiales de giro del FMI, claro. Quiere que su moneda se aprecie globalmente. Entonces es un buen momento para que China, para que Estados Unidos reduzca su déficit comercial con China. A China le es conveniente y encaja con la retórica de Trump. En el medio, lo que tendríamos que ver es qué pasa con los sectores populares en China, si realmente el salario real que está subiendo en China sube por encima de la productividad o no, si realmente las transformaciones a las que apunta el PC se van a dar o no, como por ejemplo cambiar a una matriz energética más limpia, etc., ¿no? ¿Vos cómo lo ves, Damne? Para mí son más socios que enemigos, claro. Sí, totalmente. Incluso a nivel geopolítico, la cuestión con Corea del Norte, yo no creo que Trump vaya a hacer nada si no tiene el visto bueno de China, y yo no creo que sea Trump el que vaya a apretar el botón, si alguien alguna vez. Para mí es más una guerra retórica entre Corea del Norte y Estados Unidos, pero que está metido China en el medio seguro. No sabemos qué pasa en las reuniones del G2, pero digo, claramente... Claro, a China no le interesa para nada ni ahí ni a ningún lado. A ningún lado, digo. El interés de China pasa por otro lado, ¿no? Quiere tener, digamos, toda la zona de Asia, donde están 15 de los 20 puertos más importantes del mundo, controlada y en esa forma, digamos, sí, son para mi punto de vista son más socios que otros. Claro. Disienten en muchos temas, por ejemplo el tema de cómo encarar el cambio climático. Ahí China se acerca más a Europa se aleja de Estados Unidos, pero sí, son más socios que otra cosa. Es raro que, digamos, Estados Unidos, siendo el país que quiso exportar la democracia, el neoliberalismo, hoy pregone el proteccionismo y sea China la que encabece el proceso de globalización. De todas maneras me da la sensación, saliendo un poco del tema, que el proteccionismo de Trump es un poco sui generis, ¿no? Porque está en contra de contra de los acuerdos multilaterales, y en los bilaterales es bien liberal. Por lo menos es bien liberal. Otra coincidencia con China. China asiste a los foros multilaterales, pero siempre saca ventaja, no sé si creo que coincidís, saca ventaja de su posición asimétrica con los demás países y negocia de manera bilateralmente. Lo comercial y las inversiones y lo que es la cooperación en energías y demás. Pero estaba viendo esta mañana una estadística, que no sé quién la hizo, que entre los principales 62 países del mundo, China ocupa el lugar 59 en apertura a la inversión extranjera, es decir, que tiene muy poca apertura a la inversión extranjera, que la mayoría está en manos del Estado, ¿no? Es decir, es curioso porque si vos mirás también por otro lado cifras de UNCTAD y demás, siempre para los de hace 30 años oscila si uno mira flujos de inversión extranjera directa, oscila siempre entre ser uno de los primeros 5 receptores para los últimos 30 años, fácil. Lo que pasa es que lo que hay, Dafne debe saber más de esto que yo, pero hay un control hacia qué actividades se permite que haya inversión. No, claro, tiene lugar. Pero vos fíjate, en 1996 la IED, la inversión extranjera neta en China, era 4,8 del PBI. En el 2006 2,3 y el año pasado 1% del PBI. O sea, está bajando. En términos de PBI, pero en términos de flujos sigue siendo uno de los principales receptores globales, o sea, en términos de su propio PBI. Bueno, o sea, un país que absolutamente regulado, digamos, esa es la gran diferencia, digo. Acabo de decir, el partido está por encima del Estado, está todo absolutamente regulado. Sí, es un partido-Estado, ¿no? En cada lugar hay una célula del partido que dirige, ¿no? Que controla el ejército y sindicatos, centralizado. A mí lo que me llama la atención, digamos, yo negocio constantemente con entidades chinas y algo que noto todo el tiempo es que todos mis interlocutores manejan la misma información. O sea, ¿qué quiere decir? Que les bajan línea de arriba para abajo
Y nosotros no nos pasa eso, digo, nosotros pasamos del bipartidismo al cocoliche que somos hoy, digo, y no compartimos la misma información a la hora de negociar. Y ahí te das cuenta cuando negocias con ellos, los tenés enfrente que digo, la línea centralizada, exactamente, negocias con el PC, todos manejan la misma información, si no saben van a averiguar, vuelven, pero el grado de centralización, y ellos esperan lo mismo de la otra parte, por eso digo, no quiero caer en un culturalismo, digamos, es mucho más complejo que una cuestión de diferencia cultural, pero es un punto importante también. Ahora, esto nos lleva a pensar qué tipo de sociedad es China, ¿no? Es una sociedad, como antes se decía que era, bueno, cuando empezó todo esto, que era una especie de socialismo de mercado con autoritarismo de Estado, ¿no? Pero ahora hay muchos economistas que analizan la cuestión mundial que hablan que es una sociedad capitalista. Sin embargo, muchos de los elementos que hay no permiten decir que es una sociedad capitalista, ¿no? Por ejemplo, los flujos de inversiones no están determinados por el mercado en China. La tasa de ganancia no está en función de los ciclos de la economía. ¿Y eso lo hace no capitalista? Es la pregunta. Claro. Es decir, bueno, esa es la discusión que hay. Esa es la discusión que hay. Militante por el socialismo, digamos, a mí lo que me parece más definitorio, me parece que son rasgos de un capitalismo particular. Es decir, el Estado planificando. ¿Acaso no ha habido otras potencias? ¿Acaso, por ejemplo, el capitalismo alemán, el despegue alemán de la segunda mitad del siglo XIX, no tuvo mucho que ver el Estado también? Entonces, lo que me pregunto es, ¿definimos el socialismo por la participación estatal o definimos el socialismo por la explotación de un grupo de personas hacia otra? Entonces, a mí me parece que lo que define que China no es un país socialista es el 30% de la población que no accede a determinados servicios básicos, las más de 200 aldeas de cáncer que tienen, donde son lógicas de opresión de los sectores populares. Sí, claro. Diferentes. Claro, no, pero incluso aún cuando estos problemas estuvieran resueltos, la discusión está también en el medio, ¿no? ¿Vos cómo lo ves, Dani? Nada es puro en este mundo, lo acabas de decir vos, Estados Unidos es una economía capitalista, pero tiene fuertes rasgos intervencionistas, y lo mismo pasa en China, para mí es una economía capitalista, hay que decirlo, con fuerte presencia del Estado, planificación centralizada, fuertes instituciones, y cito, el Partido Comunista está en todos lados. Pero para mí tiene que ver también con un momento en la historia en que China decide reabrirse al mundo, que fue a fines de los 70, que fue la política de estabilidad y desarrollo de Deng, que fue en un momento en que el capital global necesitó de China para seguir valorizándose, porque China lo que hay es una gran masa de mano de obra asalariados barata y súper disciplinada. ¿Siguen incorporando 10 millones de campesinos por año a las ciudades? Las migraciones son muy fuertes. ¿no? Yo, dijiste vos, viví 2 años allá, en el medio volví acá 5 meses y volví, yo vi que Beijing era una ciudad bastante diferente, es un fenómeno social, e incluso en la maestría que hice yo, el tema de las migraciones lo estudio muchísimo. Es una sociedad, con más inclusión social, pero eso por ahora es más desigual también. Claro. Parte de la franja OBOR, One Belt, One Road, la ruta de la seda, tiene que ver también con esto, con poder incluir socialmente en la franja, digamos, que es más rica, del este hacia el oeste y del sur, la zona costera, las más ricas, al norte. Es un programa de obras de infraestructura enorme, ¿no? Sí. Es interesante porque en el mundo hay muy pocas inversiones. En Estados Unidos se habla de huelga de inversores, hay una plétora de capital financiero que no invierten, ¿no? Fíjate que Trump tiene, las corporaciones norteamericanas tienen 2.5 billones de dólares afuera. Trump les ofrece que lo ingresen cobrándoles solo por única vez 10% y no ingresan, ¿no? Pero lo que hay son grandes planes de infraestructura. Claro. Acá en Argentina tampoco hay inversiones y lo que funciona es la obra pública, ¿no? Claro, la escala es el nuevo plan Marshall. De hecho, claro, la franja y la ruta de la seda
digamos, son grandes proyectos de inversiones, tanto ferroviarias como portuarias, como gasoductos y oleoductos. Tenemos que ir a un corte y hablamos de la ruta de la seda después. Hablamos de la ruta de la seda y también, antes de que me quedó pendiente cuando hablamos lo anterior de qué tipo de sociedad, bueno, ¿qué elementos tiene China para ir a la OCDE y decir somos una economía de mercado? Vamos a un corte y enseguida regresamos. En 1997, Jorge Irigoyen, director de Siemens, pasa a ser director de Correo Argentino, propiedad del grupo Socma. Ese mismo año, Correo Argentino le da a la española Indra el conteo provisional nacional, mediante una adjudicación directa. Recordemos que Jorge Irigoyen, ex Siemens, es ahora el gerente de Correo Argentino. En 2004, Ricardo Biagio, vicepresidente de Siemens Citroën, 60% Socma, 40% Siemens, pasa a ser el director general de Indra. Ya en 2016, Macri designa a Irigoyen, ex Siemens, ex Socma, a cargo del Correo Argentino versión estatal. Es decir, que nombra al frente de la empresa a la misma persona que llevó a que la justicia le decretara la quiebra en 2003. Luego, por sugerencia de José Torello, jefe de asesores de Macri, Irigoyen ubica a Alejandro Tulio a cargo de asuntos institucionales de Correo Argentino. ¿Quién es Tulio? En 2001, bajo el gobierno de la Rúa, Alejandro Tulio es nombrado director nacional electoral, cargo que mantuvo hasta noviembre de 2015, cuando renunció tras el escándalo por la demora en la publicación de los resultados de las elecciones nacionales. En 2017, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, designa a Correo Argentino la logística y el recuento de votos. Y en una compulsa privada, Correo Argentino contrata nuevamente a Indra. Desde 1997, ambas empresas, Correo Argentino e Indra, realizan la logística del recuento provisorio de todas las elecciones nacionales. Ambas estuvieron y están vinculadas, a través de sus directivos, con la familia Macri y sus empresas. Y encabezadas por los tres mismos hombres: Irigoyen, Biagio y Tulio. 20 años, nunca otra empresa ganó las licitaciones para realizar este trabajo. En la última elección, estas licitaciones ni siquiera existieron. Pongo por delante de nosotros al comandante de todos los comandantes,
al Cristo Redentor, crucificado y resucitado, al Cristo y su mensaje liberador, al Cristo y su mensaje de amor, de la justicia social. Y los llamo a todos. Los que quieran patria, vengan conmigo para que sigamos haciendo patria. Vengan conmigo. Rumbo al socialismo. Socialismo, inclusión. Barricada TV, un arma de combate para los que luchan. Bueno, un saludo y una invitación a los panas de Barricada TV, acá en la parroquia La Vega, donde no solamente hacemos radio, también están los compas de Barrio TV, está la dinámica cultural y todo el trabajo comunal que podamos desarrollar de aquí a que ustedes vengan. Bienvenidos y aquí lo esperamos. Un saludo y un abrazo a Barricada TV. Sigan, continúen luchando, que si no luchamos no logramos nuestro objetivo. Y nuestros objetivos son la lucha de clase, la lucha de los pobres contra los ricos, porque los ricos se quieren adueñar del mundo, se quieren adueñar de nuestro aire, de nuestra tierra. Bueno, estamos nuevamente en el aire. En el bloque anterior nos quedó pendiente la pregunta, ¿es una economía de mercado o no, China? En realidad, si miramos cuáles son las normativas que cumplen los países en cuanto a la clasificación que hace el OMC, hay muchos países que no son economía de mercado que tienen el reconocimiento. Yo creo que el tema político de la OMC pasa por el reconocimiento o no como economía de mercado. Y vos preguntabas al final cuáles son las herramientas que tiene China, y informalmente en el bloque decíamos la billetera, es decir, con esta escasez de inversiones a nivel global, hoy China ya es el segundo emisor de flujos de inversión extranjera directa, y además de ser el segundo emisor de flujos de inversión extranjera directa, es el principal socio comercial de muchas grandes economías. Entonces, por ejemplo, la economía alemana, que antes conversábamos, su crecimiento depende en un 50% de exportaciones. Entonces, y China crece como destino de exportaciones alemanas. Entonces, ¿cómo va a votar en la OMC, que todos tienen voto igual? Y bueno, eso le condiciona el voto. Entonces, más allá de los elementos técnicos... Pues sí que ahí hay una alianza implícita, claro, una nueva alianza entre China y Alemania. Entre capitales, siempre digo capitales alemanes y capitales chinos, porque los capitalistas alemanes no son homogéneos tampoco, ¿no? Hay sectores en Alemania que ven con malos ojos a China, lo mismo que Estados Unidos. Son aliados, sí, es aliado de fracciones del capital norteamericano, como que con otras tienen tensiones. El Estado va a responder a distintas fracciones del capital. Entonces, el elemento que tiene es cómo va a votar a Argentina en la OMC cuando tiene a China como segundo destino de exportaciones, cuando además la soja tiene como principal destino a China. ¿Cómo le va a decir Gustavo Grobocopatel a Macri que tiene que votar la Argentina? Entonces el elemento viene por ahí, por su gran demanda de recursos primarios extractivos, sí, además y demás. El 60% de las inversiones en América Latina de China están en Argentina y en Brasil, ¿no? Porque además Argentina, Brasil y Estados Unidos son el 90% de la producción de cereal, oleaginosa, harina. O sea que hay una relación ahí, ¿no? Más allá de los porcentajes, es importante que China se ha expandido con promesas, por ejemplo, de infraestructura ferroviaria, a casi la totalidad de países, corredores bioceánicos por ferrocarril. Entonces todo eso es muy importante. Los gobernantes latinoamericanos están pensando cómo entramos nosotros en la ruta de la seda. Entonces, gran proyecto para el tráfico de mercancías, siempre jerarquizado, y el abaratamiento del costo
y el menor costo energético de trasladar los recursos a China, bueno, ¿cómo entramos nosotros a hacer negocio? Y en eso hay que mirar cómo le impactan a los sectores populares siempre estas infraestructuras. Sí, ahí respecto a lo que mencionabas de la OMC, digamos, ni siquiera nuestra clase hegemónica es totalmente igual, digo, el lobby que hace Techint, que ha hecho Techint para que no se reconozca, es distinto al que empresas como Electroingeniería, digo, que tiene muchos acuerdos con Hechouba, que es la empresa china en estas UTEs, digo, para que sí se la reconozca, digo, bajo el discurso de que hay muchos puestos de trabajo implicados, digo, con lo que fue, por ejemplo, el Belgrano, lo que está haciendo, ¿no? Ya está ejecutando el Belgrano Cargas, por ejemplo. Negocio en que estuvo involucrado Franco Macri, digamos, con el gobierno anterior. Franco Macri vive 6 meses acá y 6 meses en China, eso no es argentino. Exactamente. Sí, Franco Macri es un argentino. Sí, totalmente. Y ahora es San Martín Cargas, ¿no? Y ahora están negociando, estamos negociando si el San Martín, bueno, estamos, yo me excluyo, claro. El San Martín Cargas fue lo que Macri habló con Sí, respecto de la administración pero en anterior... realidad, pero muchas de las cosas que Macri habló con Xi venían ya del gobierno anterior. No, es que todas, porque en la estrategia de negociación, los chinos piensan a largo plazo, van de lo general a lo particular. La estrategia de negociación es así. La administración anterior, sí, hay que achacarle muchas cosas, pero algo que sí hay que reconocerle es que entendió que la negociación iba de Estado a Estado, de nuestro centralismo al centralismo de ellos, y sí, se firmaron acuerdos macro que están abriendo la puerta para hoy. Sí, vamos a hacer este proyecto, pero que viene del acuerdo macroeconómico para infraestructura, etcétera. Eso es algo que la administración anterior lo entendió bien. Después, ¿qué pasa cuando la empresa china efectivamente viene y no hace acá? Es muy difícil, porque a ellos les cuesta entender que hay municipios, hay provincias, para ellos todo... que hay sindicatos, se da la orden, que hay paritarias... Que le corten una ruta es algo que no pueden entender. No omito juicio de valor, pero... Ahora, de todas maneras, las inversiones, lo que hace China, por ejemplo, yo conozco bien el caso de los ferrocarriles. Acá vendieron todo, el precio no es malo lo que se pagó, pero Argentina no pone un tornillo ni para el mantenimiento. Está todo casado acá. Lo que pasa es que lo que pasó en la administración anterior era que China era el único que nos daba una moneda. Ahora que se le pagaron a los fondos buitres ya hay más margen de... Hay más margen de maniobra. Sí, pero creo que las condiciones de los chinos... Vos fijate que ahora se firmó lo de la energía eólica en Mendoza. Entonces en Argentina se van a poder hacer las columnas, pero no los ventiladores, que es el corazón tecnológico de la cosa, ¿no? Es que ahí yo creo que, más allá de que el gobierno anterior haya comprendido que es Estado a Estado, asumió las asimetrías y adoptó una posición subordinada. Es decir, tanto como para el gobierno anterior como para si a China no le gusta algo, te deja de comprar aceite de soja. Si China está disconforme con las represas, no viene ningún tipo de inversión. Y negocia en bloque de esta manera. Mientras tanto, Argentina se ha subordinado a lo que ha sido la negociación bilateral, evitando lo que podría haber sido una negociación a escala regional, más allá del tema con Paraguay, de que reconoce a la República, a Taiwán, a la China Taipei, digamos, como China, pero Argentina ha evitado, como todos los gobernantes regionales, chilenos, brasileros, sin importar su condición política, evitaron la negociación de carácter multilateral con China. Y eso ha sido muy perjudicial, a mi juicio. Ahí hay un punto, estoy de acuerdo a medias, porque la verdad que si no nos podemos poner de acuerdo en el Mercosur, 5 países, es muy difícil, hay que hacerlo, pero primero tenemos que tener en claro nosotros qué tipo de relacionamiento queremos con el mundo, con China, hay que pensarlo, no improvisar. Los chinos son muy pragmáticos, cambia el gobierno, bueno, está bien, renegocian todo.
pero hay que tener en cuenta, digo, hacerse cargo de lo que se había firmado antes. Hay un punto. Pensar nosotros qué queremos como América Latina. Para un corredor bioceánico, por ejemplo, se estaban negociando bilateralmente un corredor bioceánico Argentina-Chile, Chubut, Aysén, por ejemplo. La empresa china, o el PC chino, se reúne con el gobernador de Chubut y con los gobernantes regionales de Aysén de manera aislada. O sea, cuando Li Keqiang visitó, hizo la gira por Brasil, Perú, Colombia y Chile, por ejemplo, se empezó a negociar el corredor bioceánico por ferrocarril que uniría el Atlántico brasilero con el Pacífico peruano. La negociación fue siempre bilateral brasilera, bilateral peruana. Y eso es muy grave, digamos. O sea, más allá, digo, hay una admiración muy fuerte que tienen muchos gobernantes latinoamericanos por la no rotación política de China. Y yo creo que eso es un riesgo. Yo, la verdad, prefiero la rotación, o sea, la admiración por la planificación. Bueno, la planificación, pero eso lo que ha permitido, claro, pero lo que ha permitido la planificación ha sido Tiananmen. Entonces sí, ha sido Tiananmen, ha sido el control de los sindicatos. O sea, yo prefiero seguir teniendo no la burocracia sindical, pero sindicatos fuertes que defiendan el aguinaldo, que defiendan el convenio colectivo. Sí, ¿no? Ahora, sí, pero hay un punto en que eso le permite planificar y planificar no de acá a 5 años, de acá a 50 años, digo, que a nosotros nos cuesta, digo, ellos tienen este sistema de partido único que sí les permite eso. Sí, les permite eso y se han enriquecido algunas personas. Y es más próspera también. ¿Cómo evolucionaron? ¿Cómo evolucionaron últimamente los sindicatos y el salario en China? Porque, claro, cuando China entra en el 2001 a la OMC, con salarios de $300 por mes y condiciones de trabajo de principio del siglo pasado, subió tremendamente el piso de la competitividad internacional. Ahora, ¿sigue siendo esa relación? Ha crecido, por lo que yo poco que hay veo. Hay una clase media, digamos, ascendente, igual como decíamos antes, hay mayor inclusión social, pero eso no quiere decir que haya menos control. Menos desigualdad, además. Digamos, pero no me refiero a eso, a la organización sindical. Sé que hubo muchas huelgas, los salarios mejoraron. El conflicto, digamos, es ascendente. Yo creo que todavía no es un problema. A medida que la sociedad china, digamos, insisto, que es más pudiente, empieza a tener contacto con Occidente, se da cuenta que hay otra cosa fuera de China y el consumo de por medio exactamente, y que hay otras formas de tener relaciones laborales, digo, a cualquier esfera lo diría, en varias esferas lo diría. Es creciente, pero para mí todavía no es algo que sea una preocupación para el Partido Comunista Chino. Sí hay que tenerlo en cuenta. Volvemos a la cuestión de la ruta de la seda y oro, como decía antes, querer expandir esta ruta comercial, digamos, hacia afuera de China tiene que ver mucho con los aspectos internos de China, es decir, poder afrontar esa desigualdad corriente para evitar conflictos internos. A lo que es en la zona oeste y en el norte de China. No, está bien, tenemos que ir a un corte, pero ¿es solo eso o tiene que ver con la expansión de China hacia otros sectores del mundo, etcétera, etcétera? Bueno, lo vemos apenas regresemos. Vamos a un corte, señora directora, ya volvemos. July 2010. Star Palestinian soccer player Mahmoud Sarsak is arrested on his way to a match. Israel holds him without charge for 3 years. June 2013. El Hakawati Theatre is shut down by Israel days before the annual Palestinian Children's Theatre Festival is scheduled to begin. August 2015. Palestinian-American author Susan Abulawa is denied entry into Palestine on her way to build playgrounds for children. In 1948, Zionist forces attacked villages across Palestine, dispossessing 750,000 people. Today, those refugees and their descendants are barred from returning home.
Since 1967, Israel has received $120 billion in U.S. aid. Subsidizing the demolition of homes, the displacement of families, the theft of farmland, the arrest of children, and the siege and blockade of the Gaza Strip. This has become the longest-running military occupation in modern history. Governments around the world refuse to take action against Israel's illegal policies. Dozens of UN resolutions remain unenforced. We must act where governments have failed. In 2004, Palestinian civil society called for a cultural boycott of Israel, targeting government and complicit institutions, not individuals. Cultural boycott is an ethical, rights-based tactic with historical precedent. How can I perform in Israel when millions of Palestinians cannot attend? How can I play in Israel knowing that the government will use my show to whitewash its crimes? How can I participate in U.S. cultural projects funded by an apartheid government? How can I tour in Israel knowing Palestinian artists are denied the right to travel? How can I work with any institution complicit in Israeli human rights abuses? From Cape Town to Dublin, from Montreal to London, from Beirut to New York City. Artists are raising their voices in support of cultural boycott. Refuse to play for apartheid. Amplify your voice for justice. Join the cultural boycott of Israel. I endorse the cultural boycott of Israel. I endorse the cultural boycott of Israel. Bueno, estamos nuevamente en el aire y queremos agradecer a Susana Altamirano y le mandamos un gran saludo, que sabemos que es una seguidora del programa y que nos envía sus críticas y comentarios. Muchas gracias, Susana, y esperemos que el programa le siga resultando interesante también de aquí para adelante. Bueno, y volvemos a lo nuestro. Estábamos hablando si el programa de la Ruta de la Seda es un elemento hacia terceros países, hacia afuera, o también tiene contenidos de contener, valga la redundancia, situaciones sociales que podrían presentarse. A ver. Bueno, sí, está pensado hacia afuera, se lo denomina el Plan Marshall del siglo XXI. China empieza en los últimos años, tiene más voz en los distintos foros multilaterales, y este tipo de asociaciones económicas también tienen que ver con eso. La iniciativa One Belt, One Road estima tener 65, 68 países que la integren, lo cual va a implicar 40% del PIB mundial, el 60% de la población mundial, pero también está pensada como una forma de contener los potenciales conflictos puertas adentro. China es un continente, tiene una extensión territorial vastísima. Y con regiones muy diversas. Con regiones muy diversas y donde hay potenciales fuentes, zonas de conflicto, como mencionamos en el corte, el Tíbet, del cual sí, los medios chinos no hablan. Entonces crear una franja que vaya de la zona este, toda la zona costera es la más rica en China, entonces que se expanda del este al oeste, donde, insisto, están estas fuentes de conflicto, habla de que también tiene un propósito de integración económica, abastecimiento de recursos para esas zonas, la seguridad, terrorismo, etcétera, conflictos religiosos, es una forma de contener también internamente, porque, insisto, socialmente la apertura, permite que sí, la sociedad china empiece a tener, pudiente, claro, empieza a tener contacto con el afuera, pero también, como decíamos en el corte, el firewall chino es impresionante. Ahora para el Congreso del Partido
2 meses antes bloquearon WhatsApp, por ejemplo. No, claro. Vos comentabas en el intervalo que la realización del Congreso se adelantó a propósito de la visita. En general se hace hacia el mes de noviembre, pero bueno, con la planificada visita de Trump a Asia, el Politburó decidió adelantarlo para que Trump llegue y que lo reciba un Xi Jinping a la altura de la nueva era que proponen los estatutos, los nuevos estatutos. Así que bueno, no fue casualidad eso. No, claro. Y Ariel, vos comentabas que en general los dirigentes latinoamericanos tienen intención de ver cómo integrarse a la ruta de la seda, ¿no? Pero ¿cómo sería eso en una relación tan distante geográficamente, ¿no? Bueno, primero, sobre la ruta de la seda, a mí me preocupa algo que es, más allá de lo que es la contención, o sea, a la que aludía Dafne, es importante que eso también es el control, digamos, ¿no? Yo, para graficar la relevancia que tiene la ruta de la seda, siempre doy como ejemplo un solo tramito o un solo proyecto de infraestructura de los centenares que tiene la ruta de la seda, que es el oleoducto y gasoducto de Myanmar. El oleoducto y gasoducto, o sea, China, que es el segundo consumidor mundial de petróleo, compra la gran mayoría del petróleo de Oriente, ¿no? de Medio Oriente. El petróleo pasa en barcos por el mar Arábigo y el Golfo de Bengala, o sea, el Océano Índico, tiene que pasar el estrecho de Malaca y el mar de China, el mar de China meridional, o mar del sur, o como dicen los coreanos, el mar del este, digamos, el mar de China no le digas. No lo reconoce. El estrecho de Malaca es donde Estados Unidos tiene sus bases militares. Con un oleoducto que va a pasar, que ya está en operación, y un gasoducto que pasa por Myanmar, se ahorra todo el paso por el Mar del Sur, claro, y el estrecho de Malaca. Myanmar pasa a ser un país que pasa a cobrar por el derecho de paso. Entonces, ¿cuál es el modelo productivo que le propone a Myanmar China? O sea, es una gran forma de generar consenso. Myanmar va a cobrar una fortuna. Y va a tener sí, el corte va a tener el corte, pero algún burgués de Myanmar se va a empoderar y la sociedad de Myanmar va a ser desigual en base a que su proyecto de integración productiva con el mundo ser un lugar de paso. Más desigual de lo que es, va a ser. Exactamente. Con América Latina, con la infraestructura pasa lo mismo. China es el principal consumidor mundial, no sé, de carbonato de litio, de energía, es el principal consumidor mundial de carbón. Lo que pasa es que se abastece casi localmente. Ahora empieza a tener déficit de carbón, principal consumidor mundial de gas. Le compra el carbón a Corea del Norte. Hay una parte, de vuelta, siempre se abasteció históricamente de sola. Sus yacimientos. Recién ahora tiene un déficit de carbón importante. Y el gas, que empieza también a tener ahora, se abastece más que nada de Rusia, por eso tantos proyectos conjuntos. Ahora, en América Latina los proyectos de infraestructura chinos son expandir proyectos energéticos. ¿Por qué? Porque todos los recursos primarios extractivos que hay que llevar a China hay que movilizarlos de alguna manera. Y son todos proyectos de infraestructura, corredores bioceánicos por ferrocarril, hay como 4, uno Brasil-Perú, Brasil-Bolivia-Chile, 2 por Argentina. Se supone que es una empresa privada, pero para mí no. Un corredor bioceánico está frenado, igualmente un nuevo canal de Panamá por Nicaragua. Y todo esto, el impacto que tiene para los sectores populares y el impacto en términos de ecología política, a mí me parece brutal. Y el enriquecimiento de algunos sectores, de algunas empresas de infraestructura, siempre vinculadas a cada uno de los poderes locales. Cuando estuve hace unos años en Venezuela, me tocó oportunidad de conversar con gente del ministerio que estaban trabajando mucho en montar una refinería de petróleo en China, asociado Venezuela con China, para poder venderles el petróleo venezolano, que sabés que es de una calidad diferente, no se puede refinar. ¿Avanzó algo? ¿Se conoce algo de eso o no?
la verdad que no sabría decir, pero digo, respecto a lo que decía Ariel, estoy de acuerdo, insisto, para mí la solución a eso es empezar a negociar con China a nivel regional. Digo, pero sí, hay que fortalecer nuestras instituciones regionales, porque si no, digamos, China se aprovecha de nuestras instituciones regional o quién negocia. Porque cuando, siempre pongo el mismo ejemplo, cuando Cristina Fernández fue en enero, febrero de 2015 en su última visita a China, fue con una delegación de 102 empresarios. Entonces, cuando se compraron los trenes que compró Randazzo, hoy vos vas a poder ver que todas las estaciones de Sarmiento las tienen que hacer de vuelta porque están mal compradas. Entonces no llevó a la gente, a los usuarios de trenes, no pido eso, pero tampoco fue caló, digamos, se entiende, claro, ¿no? Un sindicalista, oficialista, tampoco fue caló, fue con 102 empresarios Cristina Fernández a China a negociar. Lo que digo es que las relaciones internacionales las sigue haciendo el poder. Sí, fue Franco Macri en esa delegación de 102 empresarios y fue Gustavo Grobocopatel. Entonces, para negociar con China sí, hay que negociar regionalmente. Pero también, así como los sectores populares hemos hecho bachilleratos populares, o la socialdemocracia ha hecho el presupuesto participativo y qué sé yo, bueno, tenemos que pensar... Sí, tener más participación acceso también. de los sectores populares a estas decisiones, Eduardo, para mí. Ese es el tema. Sí, lo veo, va a demorar un tiempo. Va a demorar. Bueno, tenemos menos de 3 minutos, 1 minuto cada uno. ¿Qué se puede esperar para el futuro de China? ¿China va a modelar todo el siglo XXI? ¿Cómo lo ves, Dafne? Como decía antes, la presencia de China en los diversos foros es real. Se espera ya, digamos, la presencia de China porque China tiene algo para decir en temas, de desarme nuclear, o armas nucleares, desarme, la paz mundial. Es importante lo que China tenga para decir. El factor cultural para mí influye, es una sociedad heredera del confucianismo, que es algo muy extraño para nosotros, a lo que se le sumó un comunismo por un periodo muy largo que permeó en la sociedad y en el partido. Yo creo que el próximo paso de China es ver qué tanta presencia tiene en la creación de instituciones a nivel internacional en orden global. Es raro porque China, compró esto del capitalismo y del consumismo, pero a su vez es heredera, insisto, de esta tradición confuciana que nada tiene que ver con los preceptos individualistas del capitalismo. Entonces, hay que ver cómo ellos lo resuelven eso internamente. Para mí están en esa transición y si deciden efectivamente salir al mundo. Porque China quiere decir Chongguo, que es el país del medio, en chino, el carácter es un país y una raya en el medio, son el país del medio. Ellos tienen una visión más centrípeta, ellos esperan que nosotros vayamos hacia ellos. Entonces, esto de la reapertura... es raro, hay que ver cómo lo digieren ellos. Está todo en ellos. discusión, ¿no? Es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno nuevo. Hay que ver cómo lo digieren ellos, nuevo. Cómo ellos salen al mundo que ya decidieron, pero insisto, tienen que tener una posición más proactiva, que en parte para mí sería esto de cómo, si esperan, si van a participar, por ejemplo, en la creación de instituciones en el orden global, cosa que sí hizo Estados Unidos en su momento. Claro, exactamente. Y ahora, si ellos aspiran a ser ese hegemón, no aspiran a tener una posición hegemónica, vienen con de multilateralismo. Digamos que todas esas instituciones se construyeron a la salida de la Segunda Guerra Mundial y ahora están en crisis, ¿no? Exactamente, a ver qué pasa, qué hace China ahora con eso. China se ha empoderado dentro de esas instituciones globales que mencionaba Dafne. A su moneda entró en los derechos especiales de giro, viene pidiendo tener más votos en el FMI, pero también ha creado otras instituciones globales. Creó un banco de inversión en infraestructura para financiar la ruta de la seda, creó un banco de desarrollo de los BRICS, y esa es su manera de lograr consensos con infraestructura. Lo que yo digo es que dentro de la retórica china, en América Latina tenemos que ver con preocupación esta idea del ganar-ganar, porque el ganar-ganar no gana en los países, gana alguien en cada país, y tenemos que tener siempre presentes las dinámicas de dependencia que hemos tenido de otros sectores. Sí, no te preocupes. Se nos fue el tiempo. Y mandaste saludos, que era lo importante. Exactamente. Tenemos que tener en cuenta eso, la dependencia, y que los negocios con China los hacen los sectores dominantes,
Y no los sectores populares, no ganan los sectores populares. Y el Partido Comunista. Y el Partido Comunista siempre gana. Dame acceso, Ariel Slipa, muchas gracias por haber Bueno. venido al piso. Nosotros nos estamos yendo hasta dentro de una semana, pero usted quédese, no se mueva del canal, que ya viene el Noticiero Popular. Y les recordamos a todos aquellos que quieran colaborar, está bien abierta una cuenta para poder reparar los equipos que le han sustraído a Barricada TV. Será hasta dentro de 7 días. Muchas gracias a todos.